Saludos, bendiciones a todos. Estoy feliz porque hoy es un día especial. Llevamos 3 meses, 12 semanas estudiando este libro de Primero de Juan y hoy estamos terminando la serie. Estamos cerrando todo y el próximo domingo vamos a empezar un estudio más que se llama De tragedia al triunfo y vamos a hacer un estudio intenso sobre el libro de Ruth. Entonces hay que volver y estar con nosotros de nuevo porque vamos a aprender bastante que se aplica en nuestras vidas hoy y que nos va a ayudar en estos días a estudiar ese libro. Entonces hoy estamos viendo realmente en esta última parte la cierre de hablar de cómo es y cómo vive un cristiano verdadero. La semana pasada hablamos sobre cómo los cristianos verdaderos pasan la prueba y realmente si ponemos esa prueba en una categoría, podemos decir que era una prueba que Juan nos estaba dando sobre el comportamiento de un cristiano verdadero. Y realmente hemos visto bastante de eso a lo largo de este libro. Pero hoy va a ser un poco diferente, porque al cerrar el estudio de este libro, realmente en resumen de este libro entero, Juan nos va a dar una prueba más, por decirlo así, y es una prueba no de comportamiento, sino digamos, es una prueba doctrinal, por decirlo así. Es para ver si en verdad captes lo que tú dices que crees. Y ahora, antes de iniciar, tengo que confesarles que este pasaje es probablemente uno de los pasajes más difíciles de entender que yo he predicado en mi tiempo como pastor. Y les cuento que Juan nos va a hablar de algunas cosas bien profundas, honestamente, pero él no solo habla de estas cosas profundas, sino en verdad vamos a ver que él no explica estas profundidades con mucho detalle y más probable es por una razón muy práctica, muy obvia, si lo pensamos, porque piénsalo así, ¿te ha pasado en que estás como escribiendo una carta de cumpleaños para alguien y estás escribiendo y te das cuenta que ya te está acabando el espacio que tú tienes y tienes que como decir algo, todo lo que tenías que decir y escribir hasta más chiquito ahí? O sea, todos nos ha pasado eso y esa idea de hacer eso es básicamente lo que está pasando con Juan aquí en esta carta, porque no es como que él tenía acceso, digamos, a un montón de hojas de papel y todo eso, no podía solo ir a una tienda y comprar más. Y digo eso porque para mí cuando yo leo estas últimas palabras en este libro, en su carta de Juan, me hace pensar que Juan sabía que le quedaba literalmente poco espacio para escribir y tuvo que comunicar muchas ideas, pero sin el espacio para explicar esas ideas en mucho detalle. Por eso les digo que hoy lo que vamos a ver en la superficie, esta última parte de esta carta de Juan, parece que es difícil de entender porque Juan no explica mucho y son verdades muy profundas. Y les voy a decir que voy a hacer mi mejor esfuerzo hoy para poder explicarlo bien y hasta puse a mis niños otra vez, mis hijos, de orar por mí para ayudarme a explicarlo bien. Entonces vamos a ver cómo sale eso. Porque la verdad es que lo que vamos a ver hoy son las últimas palabras de Juan en esta primera carta que él hace. Y realmente Juan va a ser tan obvio su aprecio y su amor y realmente su asombro que él tiene para el evangelio, la historia de la vida de Jesús. Y tal vez uno piensa, obvio, Juan se siente así porque él lo vio en carne propia, en primera persona. Él vio y vivió con Jesús, lo vio con sus propios ojos, realmente. Pero Juan lo que va a hacer hoy va a ser tan claro que hasta para nosotros, los que vivimos 2000 años después de todo eso, debemos tú y yo tener el mismo aprecio, el mismo amor y hasta el mismo asombro por el evangelio. Pero si somos honestos, lastimosamente, la mayoría de las personas no entienden el evangelio de esa manera. Piénsalo, para la mayoría de las personas, el evangelio es lo mínimo que una persona tiene que creer para no tener que ir al infierno en el futuro. Así muchos ven el evangelio. ¿Y creen eso? ¿Por qué? Porque en verdad no lo entienden, si somos honestos. Pero quiero que capten eso, que el evangelio es la mejor historia. O sea, el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio no es lo mínimo que debes creer porque quieres ir no quieres ir al infierno o porque quieres ir al cielo en el futuro. El evangelio cambia nuestras vidas ahora, en el presente, ahora en esta vida. El evangelio es la historia de quién es
Jesús y lo que Él ha hecho para darnos salvación, a ti y a mí. El Evangelio no es la historia sobre todo lo que tú tienes que hacer para salvarte a ti mismo. Y cuanto más entiendes que tu comportamiento no tiene nada que ver con tu salvación, no ganas tu salvación con tu comportamiento, cuando tú entiendes eso, más radicalmente cambiará tu comportamiento. Pero muchos no captan eso. Y ese cambio de comportamiento no es un estilo de vida difícil. No es una vida aburrida de los cristianos fuertes y todo eso. No, no es nada de eso. Lo que vamos a ver hoy es que la vida del cristiano verdadero, en verdad, es la mejor vida que hay. Por eso nuestro último tema de nuestra serie sobre esta primera carta de 1 de Juan es los cristianos verdaderos viven la mejor vida. Entonces, vamos a estudiar eso en profundidad. Primero vemos que los cristianos verdaderos viven la mejor vida porque viven sin duda alguna. Mira lo que dice la palabra en esos primeros versículos que vemos. Capítulo 5 de 1 de Juan. Dice, Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Y por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo, ya que creemos el testimonio humano sin duda alguna. Podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Ok, entonces, ¿confundidos? Tal vez sí. Vamos a desempacar eso juntos hoy. Primero tenemos que entender el contexto de lo que estamos viendo. Cuando esta carta fue escrita, y Juan estaba escribiéndola, había una enseñanza popular que decía que Jesús era divino, pero únicamente durante el tiempo entre su bautismo y su muerte. O sea, había una enseñanza que decía, en otras palabras, que Jesús era un hombre completamente normal, pero en el momento que bajó del agua en su bautismo, es como que descendió sobre él su divinidad. Y de ahí empezó a ser divino, vivió una vida divina, y justo antes de su muerte se le fue la divinidad y murió como un hombre normal. ¿Verdad? O sea, eso era la enseñanza que se estaba recurriendo dentro de la iglesia cuando Juan estaba escribiendo esta carta. Pero si Jesús hubiera muerto solamente como un hombre común, no hubiera podido llevar los pecados del mundo sobre él. O sea, y lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy, si eso fuera cierto, estuviéramos creyendo una religión, una creencia vacía y tonta realmente. Pero sabemos que no fue así. Entonces pensamos lo que hemos estudiado a través de estos meses. A lo largo de esta carta, Juan ha estado enfrentando falsas enseñanzas, falsos profetas que promovieron mentiras acerca de la humanidad y la divinidad de Jesús. Y ahora, llegando aquí a la última parte de su carta, como les digo, se le está acabando el espacio de Juan y tiene que meter todas sus ideas en un lugar y está tratando de comunicar esa idea. Él está presentando su último argumento, por decirlo así, los últimos detalles de su caso. Está presentando los últimos detalles al presentar tres testigos. ¿Y por qué Juan hablaría de tres testigos? Porque, como les digo, si solo uno lo lee es un poco confuso realmente, pero debemos entender que los tribunales judíos y en el Antiguo Testamento, los judíos que creían, ellos siempre requerían tres testigos confiables para decidir un caso. Entonces, si hay un caso y solo llega un testigo, no importa lo que dice ese testigo, no vale. Si solo llegan dos, en medio lo creen, pero si llegan tres testigos, es confiable el caso y van a mover y van a entender y van a prestar atención a lo que la persona está diciendo. Por eso Juan está hablando así. Entonces vamos a hablar de esos tres testigos para entenderlo bien. Como les digo, vamos a desempacar esto. Primero él habló del agua. El agua representa el bautismo de Jesús. De ahí él habló de la sangre y obviamente su sangre representa su muerte, ¿no? Y de ahí él habló del Espíritu Santo. Y la idea del Espíritu Santo es que lo que vamos a ver es que el Espíritu Santo evidentemente estaba presente en el bautismo de Jesús y también en su muerte y todos los momentos en medio también. Porque pensamos primero en su bautismo.
¿Qué pasó en el momento que se bautizó Jesús? Cuando salió del agua. ¿Qué dice la palabra en Lucas 3:22? ¿Qué pasó? Que dice el Espíritu Santo en forma visible, o sea, en una manera tan obvia, descendió sobre él como una paloma. El hecho que Juan menciona el bautismo es porque él está diciendo el Espíritu Santo de Dios obviamente estaba presente en el bautismo de Jesús. ¿Okay? De ahí pensamos en su sangre, que representa su muerte, ¿no? ¿Qué pasó en el momento de la muerte de Jesús? Muchas cosas sucedieron. La cortina del templo se rasgó de arriba para abajo y no era cualquier cortina, era una cortina de 60 pies de largo y 2 pies de grueso y se rompió y se rasgó de arriba para abajo. Que era Dios que lo hizo, el Espíritu Santo de Dios lo hizo, obviamente. Y no solo eso, ¿qué pasó en la muerte de Jesús? La tierra tembló, las piedras se rompieron. O sea, era obvio. Y no solo eso, Jesús murió más o menos alrededor del mediodía. ¿Y qué pasó? En el mediodía, cuando estaba el sol, cayó una oscuridad sobre toda la tierra. Era obvio que Dios estaba presente ahí también en su muerte. Y no solo eso, hasta dice la palabra que el oficial romano y los otros oficiales romanos, los soldados que estaban ahí viendo la crucifixión, quedaron, dice la palabra, aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, y dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué Juan habla de eso? Porque de su bautismo, donde estaba obviamente presente el Espíritu Santo, hasta la cruz, donde estaba obviamente presente el Espíritu Santo, y todo en medio. El bautismo era el inicio del ministerio de Jesús y su muerte era el fin de su ministerio en la tierra. Y el Espíritu Santo estaba presente en dos y todo lo que queda en medio. Los 3 testigos, agua, sangre y también el Espíritu Santo. Por eso Juan dice más adelante, versículo 10, después de mencionar esos 3 testigos, él dice, todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios un mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Piensa en esto, los seres humanos creen los testimonios de otros seres humanos todo el tiempo. Tú lees un libro de histórico, tú lo crees, que fue escrito por otro ser humano. ¿Verdad? Y lo que está pasando aquí es que no es un ser humano contando otro hecho a otro ser humano. Es Dios mismo testificando a nosotros. Es como nosotros hablamos que nosotros como cristianos debemos salir y testificar y ser buenos testigos para el Señor. Aquí en este momento Dios está testificando a nosotros. Y Juan está diciendo, si tú crees lo que otro ser humano te dice, pero no vas a creer lo que Dios te dice, no solo es que tú tienes otra opinión, sino que en verdad tú estás llamando a Dios un mentiroso. Lo que Juan está diciendo son palabras muy fuertes. Pero nosotros, los cristianos verdaderos, vivimos la mejor vida porque nosotros no vivimos con ninguna duda. Sin duda alguna vivimos que Jesús no era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios y nunca podemos hacernos a nosotros mismos no creer eso. Y por eso es una de las razones principales de por qué vivimos la mejor vida. Porque eso es cierto en nuestras vidas. Pero no solo eso, los cristianos verdaderos también viven la mejor vida porque tienen vida eterna. Mira lo que dice versículos 11, 12, 13. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa es la vida que está en su Hijo. Estoy feliz que dice eso. No dice, y la vida eterna está en tus buenas obras. Dice, la vida eterna está en Jesús. Es buenísimo. Pero ahí dice, hablando de Jesús, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Sencillo. Una de las razones principales de por qué nosotros, cristianos verdaderos, vivimos la mejor vida es porque no tenemos dudas sobre Jesús. Y si no vives con dudas sobre quién era Jesús, sobre quién es Jesús, es el Hijo de Dios, tú sabes que tienes vida eterna también. Y lo mejor es esto, que la vida eterna no es tu destino final al que irás cuando estés muerto. Si has nacido de nuevo, la vida eterna es la calidad de vida que posees en este momento. Por eso Pablo habló en Filipenses de que nosotros debemos vivir como él llama ciudadanos del cielo. Aquí en la tierra debemos vivir como ciudadanos del cielo.
Y Pedro también dijo, ya que nosotros somos extranjeros, dice, o residentes temporales, nos llama ahí. Y el autor de Hebreos decía, este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Vivimos la mejor vida porque tenemos vida eterna ya. Pero no termina ahí. Los cristianos verdaderos también viven la mejor vida porque tienen acceso directo a Dios. Mira lo que dice el versículo 14. Y estamos seguros de que Él nos oye, hablando de Dios, cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Hay mucho que decir aquí, pero primero solo quiero que hagas la pregunta a ti mismo. ¿Te asombras de la verdad que tú tienes acceso directo a Dios? O sea, Dios, el que nombra los millones de galaxias y hasta sabe los nombres de los miles de millones de estrellas que están dentro de esos millones de galaxias, ese Dios, ese mismo Dios que sabe todo eso, ese mismo Dios que sostiene el universo, es el mismo Dios que sostiene cada célula en tu cuerpo en este momento y te da vida. Ese Dios quiere hablar contigo y tú tienes acceso directo a Él. Dios siempre está escuchando lo que Juan está diciendo aquí. ¿Sabe qué? Dios está más listo para escuchar que nosotros estamos dispuestos para hablar con Él. Es una locura. Piénsalo. ¿Te ha pasado que estás hablando por teléfono con alguien y les estás contando una historia, una buena historia de algo que te pasó en el día? Y estás hablando y hablando, hablando. Y de repente suena el teléfono o escuchas la voz de la otra persona decir, ay, disculpa, se fue la señal. ¿Qué dijiste? No escuché nada. ¿Cómo te sientes? Te sientes like, nadie estaba escuchando. Yo sé que a veces nosotros nos sentimos así con Dios. ¿Será que nos está escuchando? Siento que solo estoy hablando y hablando. Sepan que eso es una mentira del diablo. Dios siempre está escuchando. A veces podemos sentir que no es así, pero nunca es así. Dios siempre está escuchando y siempre tenemos acceso directo a Él. Por eso me encantan las palabras de Tim Keller cuando él dijo, la única persona que se atreva a despertar a un rey a las 3 de la mañana pidiendo un solo vaso de agua es un niño. Y nosotros, con Dios, tenemos ese tipo de acceso. Tú le puedes pedir cualquier cosa, de verdad, y Él te va a escuchar. Eso es buenísimo. Tú puedes hablarle de lo que sea, te va a escuchar, te está escuchando. No hay nada en tu vida que no le importa a Dios. Entonces, escúchame, por favor. No limites a Dios al decir algo que yo escucho a personas decir todo el tiempo. Mejor no le hable a Dios porque yo sé que Él tiene muchas personas con peores problemas que yo y mejor no le digo nada. Tú dices eso porque piensas que estás pensando más en otras personas al decir eso, pero déjame decirles, cuando tú haces eso, no estás pensando más en otras personas, estás pensando menos de Dios. Estás limitando a Dios cuando dices tal cosa. El acceso que tú tienes a Dios es un milagro y todos debemos aprovecharlo. Mira lo que dice Efesios 2:18. Pablo dijo, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Pero tengo que mencionar, no podemos distorsionar la palabra de esos versículos en 1 de Juan que les leí ahí hace un momento, cuando él dijo, nos escucha, ¿verdad? Pero y de ahí dijo, y nos dará lo que le pedimos. ¿De verdad? No, no es así. Solo nos dará lo que le pedimos de acuerdo con su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos saber qué pedir? Piénsalo. El rey David nos da la respuesta de cómo tú, ahorita donde tú estás sentado, puedes saber si lo que tú estás pidiendo a Dios es correcto. Él dice en Salmos 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Lo voy a repetir, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Sabes lo que significa eso? Eso significa que cuando tú te deleitas con Dios, cuando Dios es tu todo, Dios es todo para ti, es tu felicidad, es tu propósito en la vida, cuando tú te deleitas en tu relación con Dios, cuando Dios es todo, todo, todo para ti, Dios te va a enseñar lo que debes pedir. Y cuando nosotros pedimos lo que Dios quiere que pidamos, con mucho gusto nos va a conceder esas cosas. Tenemos que entender eso, porque podemos hacer. Porque los cristianos verdaderos tienen acceso a Dios. Y no solo eso, vemos 2 puntos más importantes. Los cristianos verdaderos viven la mejor vida porque tienen victoria. Y les voy a decir aquí, como les digo,
hablando antes de la sangre, el agua y el Espíritu Santo. Yo sé que era un poco confuso y hay que como prestar mucha atención de entenderlo. Y les digo ahorita, en esta parte hay que prestar mucha atención para entender lo que Juan quiso explicar. Miren los versículos 16 y 17. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él. Y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Ok, no se asustan, o tal vez deben asustarte. Vamos a ver ahorita al explicarlo. Primero hay que mencionar algo. En la gramática griega, ¿ok?, no existen artículos indefinidos, o sea, de gramática. La palabra un o el o la, no existen esas palabras en griego. Entonces los traductores de la Biblia, al traducir versículos tal como estos del griego al español o inglés o lo que sea, ellos agregaron esa palabra un, ese artículo indefinido. Pero en realidad no existe, no está ahí. Entonces, si quitamos ese artículo por un momento y leímos el versículo, Juan está diciendo, hay pecado que sí lleva a la muerte. Nosotros podemos admitir, ok, hay pecado que lleva a la muerte, si lo pensamos así. O sea, Juan no quiere decir que, mira, hay un cierto pecado. Si tú lo cometes, te mueres, pero no te voy a decir cuál es, para que vives con miedo. Juan no está diciendo eso aquí, ok. Juan no quiso que viviéramos con duda o con miedo, sino sencillamente, pero realmente, obviamente, hay pecado que lleva a la muerte. La esencia de lo que Juan está tratando de decir aquí es que tú y yo estamos en una lucha y debemos orar el uno por el otro porque luchamos con el pecado. Pero yo sé que la pregunta es, pero específicamente, ¿qué quiere decir Juan cuando dice que hay pecado que lleva a la muerte? Lo pensamos, lo hablamos. Primero, entendemos eso de los artículos, o sea, no hay un cierto pecado que Juan está destacando aquí, no. ¿Okay? Y no solo eso, hay que entender que Juan no está hablando del mundo ahorita. Juan está hablando a cristianos, a hermanos en la fe, hermanos y hermanas en la fe, creyentes, ¿ok? Hay que entender eso. Entonces, Juan no está hablando de la muerte espiritual y separación de Dios. Juan no está hablando de eso. Entonces, si Juan está hablando de que hay muerte, hay pecado que lleva a la muerte y no está hablando de la muerte espiritual, pues nos queda entender que está hablando de la muerte literal, la muerte física. Entonces, captan eso. Hay momentos en que cristianos cometan ciertos pecados o patrones de pecados y Dios decide mejor llevarles a casa ya. Es como que Dios dice, mira, con ese pecado o con lo que estás haciendo, te estás haciendo mucho daño, vas a hacer mucho daño a ti mismo, a tu familia, a los que te rodean, a la iglesia, hasta a mi nombre, mejor te llevo a casa ya. Y realmente en mi propia vida conocer a alguien personalmente nunca lo he visto, pero podemos leer muchas historias sobre pastores y líderes de la iglesia que cayeron en un patrón de pecado o pecado y realmente al final es obvio que Dios los llevó a casa, pero no quiere decir que fueran al infierno, perdieron su salvación. Entonces, como les dije al principio, no sé si de esto te da miedo o no. O sea, el sentido que de verdad te debe hacer despertar, cierto. Juan está hablando aquí que puede ser que cometas un pecado o haces algo y Dios decide, no pierdes tu salvación, pero Dios decide, mejor te llevo a casa. Tenemos un montón de ejemplos de eso dentro de la Biblia, en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Te voy a dar uno de cada testamento ahorita. En el Antiguo Testamento les doy un ejemplo de alguien realmente famoso que Dios llevó a casa. ¿Ok? ¿Saben cómo se llama? Se llama Moisés. No, tal vez no lo sabían, pero en Deuteronomio 32, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, sube al monte de Nebo y contempla la tierra de Canaán, la tierra que le voy a dar al pueblo de Israel. Entonces Moisés, le dijo Dios a Moisés, morirás ahí, en la montaña. Te vas a reunir con tus antepasados, tal como tu hermano Aarón. Pues los dos me traicionaron antes de los israelitas en las aguas de Meribá y Cades, en el desierto de Sin. Y ahí le dice,
ahí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel. Y si lees más de la historia, Dios llevó a Moisés. Moisés murió unos capítulos después. Ahí mismo donde Dios dijo que iba a morir. Moisés era un héroe de la fe. ¿Moisés está en el infierno? Claro que no, está en el cielo. Pero Dios lo llevó a casa. Porque cometió un pecado que le llevó a la muerte, como Juan está hablando aquí. ¿Recuerdan de Ananías y Zafira? Tal vez no saben esa historia, tal vez sí. Eran personas que eran líderes en la primera iglesia y cayeron en un pecado de mentira. Mintieron al Espíritu Santo y los dos murieron. Cometieron un pecado que los llevó a la muerte. Pero no hay nada en ese pasaje que te hace pensar que ellos no eran cristianos o que están en el infierno. Solo que están cumpliendo, están demostrando evidencia de lo que Juan habla aquí, que cometieron un pecado que lleva a la muerte. El punto es que todos tenemos que admitir, si no lo sabían, sí hay pecado que lleva a la muerte, pero no quiere decir que la persona no es salva. ¿Okay? Solo que en muchos casos la persona entra en un patrón de pecado que lo lleva a la muerte. Y en un instante, digamos un accidente o a lo largo de un tiempo, un periodo, por una enfermedad, lo que sea, Dios lo permite. No lo causa, pero Dios lo permite y se lleva a casa, al cielo. La cosa es que ese pecado o ese patrón no empieza de un día para otro. Que tenemos que entender eso. Empieza cuando tú y yo empezamos poco a poco a dar lugar al diablo en nuestras vidas. Porque mira lo que Juan dice, versículos 18 y 19. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Juan está diciendo aquí que Jesús nos protege del diablo. Y para mí es bien bonito pensar en ese momento, porque me hace pensar, me hace creer que Juan, al decir eso, al escribir eso, él estaba recordando de un momento que vivió en persona con Jesús. En el jardín de Getsemaní, en Juan, escrito por Juan, capítulo 17 en su evangelio, él habla de una oración que Jesús hizo al Padre. Y Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites, hablando de nosotros, los creyentes, no los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús pidiendo al Padre que nos proteja. Y Juan estuvo presente en ese momento, sabe que Jesús oró eso y sabe que Dios escucha a su Hijo y cumple con eso. Entonces, claro que sí, somos protegidos por Dios del maligno. Pero, aunque el maligno no nos puede controlar, tú y yo podemos tomar la decisión poco a poco cada día de, como les dije, de darle un lugar al diablo en nuestras vidas que nos lleva a pecar. Aunque el diablo no nos controla, ¿verdad? Pero los cristianos verdaderos viven cada día, cada momento, enfocado en el hecho que tenemos que decidir vivir en victoria, vivir libres, vivir con la libertad que ya tenemos. No dar lugar al diablo, que nos puede llevar a pecado. Tenemos que entender eso. Y de ahí vemos por último que los cristianos verdaderos viven la mejor vida. Me encanta eso, porque entienden toda la historia. Penúltimo versículo de todo el libro que hemos estado estudiando por meses. Juan dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Como les digo, hay mucho que se puede explicar aquí, pero quiero enfocar en esas palabras. Que Dios nos ha dado entendimiento. Hay que entender que entender el Evangelio, entender la verdad de la Biblia, es un regalo de Dios. Pero ¿entender qué exactamente? No solo es entender ciertos versículos o pasajes, sino, como les digo en ese punto, es entender toda la historia completa. Y realmente no son muchas personas que entiendan la historia completa. Mira lo que Jesús dijo a los judíos cuando Él estaba en su ministerio aquí en la tierra.
Los judíos, o sea, que se jactaron por ser buenas personas, que buscaban a Dios y todo. Mira lo que Jesús les dijo en Juan 5. Él les dijo, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Dijo Jesús, ustedes creen que son buenos y que van por el buen camino, pero han perdido, no entienden la historia completa, solo entienden una parte. Jesús es el personaje principal de toda la escritura, de Génesis, Apocalipsis, todo. Él es el centro de la historia. Todo gira en torno a Él, ¿ok? Y me hace pensar en otro momento en la vida de Jesús. Después de su resurrección, habían 2 discípulos que estaban caminando en la calle. Y Jesús de repente se apareció con ellos, empezó a caminar con ellos. Y ellos estaban hablando sobre la muerte de Jesús. Y Jesús estaba ¿de qué están hablando? Y ellos, es que Jesús pensábamos que era nuestro líder y todo, y murió, y no sé qué, no sé cuánto, y empezaron a hablar. Y dice la palabra que después que Jesús estaba hablando con ellos, dice la palabra en Lucas 24:27. Escuchen estas palabras. Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los guió por todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. De ahí dice, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Jesús es la historia, Jesús es todo, de principio a fin. La Biblia es la historia del plan de Dios de redimir a los pecadores a través de Jesús. Esto es el Evangelio. Y por eso repito que el Evangelio cambia nuestras vidas ahora. Si después de escuchar eso no lo entendías antes, te debe llegar, te debe confrontar la verdad de que muchas personas, como dije al principio, solo creen que el Evangelio es lo mínimo que uno tiene que creer para no tener que ir al infierno o para poder ir al cielo. No, man, el Evangelio es todo, es toda la historia. El Evangelio, cuando tú lo captas y captas toda la historia, es la mejor vida que hay, porque el Evangelio cambia nuestras vidas ahora, no solo cuando llegamos al cielo en el futuro, es ahora. Ok, de ahí llegamos al último versículo. Y me asombra honestamente el último versículo de este libro, porque de las muchas cosas que Juan hubiera podido escribir, el último versículo, versículo 21, escuchen lo que él dijo. Después de todo, después de hablar en este último pasaje de agua y sangre, Espíritu Santo, los 3 testigos y muerte que lleva al pecado y la vida eterna y todo eso. De ahí al final, Juan solo agrega estas palabras. Queridos hijos, aléjanse de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. Lo voy a leer una vez más, tal vez te cae eso. Queridos hijos, aléjanse de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. El punto es este. Para el cristiano verdadero que quiere vivir la mejor vida que hay, tienes que hacerte la pregunta. ¿Dios es el centro de tu vida? Honestamente, no solo con la respuesta de iglesia que uno da al escuchar un mensaje o escucharlo en la iglesia. Piensa, porque si Dios no es el centro de tu vida, alguien o algo más lo es. Y hay que admitirlo. No quiere decir que no eres cristiano, pero hay que admitirlo, porque nunca vas a vivir la mejor vida que hay si no admites eso y lo cambias. Entonces, piensan, ¿eres un cristiano verdadero? De todo lo que hemos hablado, en todos estos meses, 3 meses, 12 semanas, piénsalo. ¿Eres un cristiano verdadero? La respuesta de todos realmente debemos decir honestamente que nos falta. ¿Y sabes cuál es la postura, la acción, la decisión después de ser confrontado con la verdad y saber que nos falta? ¿Sabes cuál es la respuesta del cristiano verdadero? No es negar las áreas en su vida donde no está teniendo a Dios como en el centro, sino la postura, la acción de un cristiano verdadero es el arrepentimiento. Es vivir en arrepentimiento todos los días, todos los días. Te levantas, te encuentras arrepintiendo muchas veces al día, pero vives en arrepentimiento y está bien. No te hace sentir mal, sino te hace sentir bien. Saber que Dios te está demostrando esas áreas en tu vida donde te falta, porque sigues avanzando. Pero
quiero decir algo, porque es algo que no muchos van a captar tal vez cuando lo digo incluso. Pero te voy a decir algo, a ti que estás escuchando, a ustedes que están escuchando aquí. No solo es arrepentir por las cosas malas que hemos hecho. Esas cosas son obvias. Es hasta debemos arrepentirnos por las razones que hacemos cosas buenas. ¿Cuál es la postura de nuestro corazón cuando hacemos algo bueno, cuando ayudamos a alguien, cuando decimos la verdad, cuando no nos enojamos, cuando hacemos todas esas cosas? ¿Cuál es realmente la raíz de por qué hacemos eso? Porque si no es para dar gloria a Dios, para que Él sea el centro, si es para que nosotros nos sentimos mejor, si es para que nosotros nos miran bien, para que nosotros podemos sentirnos mejor porque estamos avanzando, estamos perdiendo el punto. Todo se trata de Jesús, todo, hasta por las razones, por las cosas buenas que hacemos. Entonces, para cerrar esta serie, solo quiero dejarlos con esto. Piensa en esto. Mi punto, mi meta al hablar de todas estas cosas es que no te sientas mal y te sientas, ay, me falta mucho y te alejas de Dios, sino que te das cuenta que te falta mucho y te acercas a Dios. Déjame decirles algo que yo tengo que decirme a mí mismo todo el tiempo. Hay que dejar de condenarte a ti mismo. Ya no hay condenación por los que están en Cristo. Entonces deja de ser tan duro contigo mismo. Deja de condenarte a ti mismo. Porque piénsalo. Dios sabe todo. Él sabe lo que vas a hacer mañana. Él sabe que lo vas a fallar incluso. Piensa en David. El hombre que era conforme al corazón de Dios. Cuando Dios lo llamó para ser rey, Dios sabía que en unos años en el futuro le iba a cometer adulterio. Y aún Dios lo llamó y lo usó. Piensa en Jonás. Dios utilizó a Jonás sabiendo que iba a huir de él. Pedro. Dios utilizó a Pedro sabiendo que le iba a negar. Judas. Jesús permitió a Judas estar ahí. Hasta lavó sus pies en la noche que lo traicionó. Moisés. Asesino. Dios sabía y aún así lo utilizó. Eliseo, que experimentó depresión. Dios sabía y aún lo utilizó. No lo condenó. Y aún así, con Dios sabiendo todo lo que tú vas a hacer mañana, en una semana, en un año, Dios te llama. Te quiere acercar a Él mismo. Te quiere usar. Porque piénsalo, la última cosa que les digo. Dios no quiere tu perfección. Jesús es la razón que Dios nos mira perfecto. Dios no quiere tu perfección. Él quiere tu progresión y tu disposición. Deja de condenarte a ti mismo. Deja de hacerlo. Y si admites que no eres el cristiano verdadero que quieres ser, eso puede cambiar. Solo Dios necesita tu disposición. Cierra tus ojos. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te pido honestamente lo que te he estado pidiendo toda esta semana, Señor, que la verdad de tu palabra cae en nuestras mentes de una manera como nunca antes, que nos das el regalo de entendimiento, de ayudarnos a entender, porque solo así vamos a poder vivir la mejor vida que hay, como un cristiano verdadero, contigo siendo el centro de todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les quiero mucho. Nos vemos aquí el próximo domingo. Paz y bendición. Qué buen mensaje hemos recibido el día de hoy, ¿verdad, Mayo? Totalmente de acuerdo, Pedro. Pero no queremos que te vayas. Tenemos unos mensajes que queremos que veas hoy. ¿Te sientes que necesitas más amigos cristianos? Te invitamos a unirte a uno de nuestros grupos de vida. Tenemos grupos para mujeres, hombres, jóvenes, parejas y familias. Hay un grupo de amigos esperándote. ¿Sabías que todas las prédicas y enseñanzas de Iglesia Celebration están en iTunes y Spotify? Búscala como Iglesia Celebration Podcast y ahí encontrarás muchos temas de interés para ti. Durante el mensaje, oraste con el pastor. Si lo hiciste, queremos animarte a tomar el próximo paso, conectándote con uno de nuestros pastores para poder ayudarte. Gracias a todos por su apoyo financiero. La misión de nuestra iglesia es apoyar a los necesitados que nos rodean y alrededor del mundo. Si deseas ayudar, puedes hacerlo en este momento, utilizando el enlace, el código o la dirección en la pantalla.